Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero reiterarles mi profundo agradecimiento a todos aquellos que nos siguen en las distintas plataformas de las redes e invitar y reiterarles mi invitación de siempre a todos aquellos que aún no lo han hecho, que por favor se unan. No les cuesta nada, bastaría solamente con apretar o darle el clip a nuestro logo o a la campanita que identifica el programa. En el día de hoy, en esta nueva versión de nuestro programa, yo quiero referirme a dos temas. El primero tiene que ver con la situación que están confrontando cientos de miles de niños dominicanos que no encuentran cupo en los planteles escolares. Quizás parecería que esta invitación o este tema parecería extemporáneo en vista de que los muchachos están todavía en el periodo de vacaciones, pero no hay indicio todavía de que el Ministerio de Educación esté en condiciones de evitar que se repita lo que ha sucedido en los últimos 2 años escolares, en los últimos 2 años lectivos, de que cientos de miles de estudiantes dominicanos han quedado fuera de las aulas porque esas plazas han sido ocupadas y se le ha dado preferencia a niños hijos de ilegales haitianos. Esa es una situación terrible que de alguna manera resalta la crisis del sistema educativo dominicano y la poca atención que el gobierno dominicano le está prestando al principal problema del país, que es, y su primera prioridad, que es la situación del sistema educativo dominicano. Y por último, yo me voy a referir en el segundo tema, me voy a referir al deseo del presidente de la República de romper nuevamente con la tradición que ya rompió cuando se juramentó por primera vez al llegar con la banda presidencial para evitar que alguien se le impusiera. Con la mala suerte que se le cayó la banda al apiarse del automóvil, lo cual fue una señal, un indicio que evidentemente o afortunadamente no significó ningún presagio para la República Dominicana y para la administración del presidente Abinader. Y quiero referirme a su decisión de cambiar la sede de la Asamblea Nacional en el Palacio del Congreso por juramentarse por segunda y última vez, porque así lo establece la Constitución de la República, en el Teatro Nacional. Así que vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los temas de esta nueva versión de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Atrévete a encontrar eso que quieres, solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti, así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de vuelta en esta nueva versión de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Yo quiero iniciar este segmento reiterando o insistiendo en un punto que tiene que ver con la enorme preocupación que embarga a una parte importante de la sociedad dominicana con relación a la crisis del sistema educativo dominicano. Y lo que más refleja y lo que más resalta esa crisis del sistema escolar dominicano en el régimen básico, es decir, lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la educación primaria o educación básica, que abarca desde el primer grado del sistema educativo hasta el 6º grado, es probablemente la situación más crítica que jamás hayamos confrontado, a excepción probable de los 2 años de crisis institucional que existió en el país a raíz, primero, de la muerte o el asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, y luego con el derrocamiento de Juan Bosch 2 años después, en 1963 hasta 1965 o hasta finales del año 1966,
cuando el país entró en una crisis y en una situación prácticamente de caos político generalizado como resultado del golpe de Estado en el 63 y la ocupación militar de los Estados Unidos en este país por segunda vez en el siglo pasado, para sofocar un intento de rebelión y establecer un régimen de extrema izquierda en la República Dominicana, similar al modelo que ha estado rigiendo en Cuba por 65 años. En ningún momento de la historia, a excepción probable de esos lazos breves en la historia nacional, el sistema educativo había sido tan severamente sacudido como está en la actualidad, al punto de que ya no se trata de una crisis de la calidad del sistema en lo que tiene que ver con la enseñanza, que ha desmejorado de una manera catastrófica, reconocido así por todo el mundo, sino porque se le han cerrado las puertas a la niñez dominicana, a muchos niños dominicanos, para que disfruten de un derecho que está consagrado en la Constitución de la República Dominicana. Y como consecuencia de ello, para privilegiar una población de niños ilegales, porque son hijos de haitianos ilegales que están en situación de irregularidad en la República Dominicana y por ende su presencia en el país también adquiere esa condición. Decenas de miles, yo diría casi cientos de miles de niños dominicanos entre edades de 5, 6, 7 a 12 años o 14 años se han quedado fuera de los planteles. Por segundo año consecutivo quedaron fuera, porque las plazas que le correspondían a ellos en su condición de nativos del país le fueron cedidas a hijos de ilegales haitianos, y eso ha creado una situación verdaderamente insólita en el ambiente educativo dominicano. Yo quiero referirme a esto e insistir en que esto no puede ser el resultado de una improvisación o falta de planificación del sistema educativo, es decir, del Ministerio de Educación. Porque es evidente que no puede serlo, porque se supone que hay reglas y hay normas en el sistema que tienen que ser cumplidas. Y la violación o inobservancia de esas normas conduce a una situación de irregularidad que ha estado primando en los últimos 2 años y que no ha habido ninguna señal seria de parte de las autoridades del Ministerio de Educación para corregir lo que pudiese ser interpretado para beneficio del gobierno y de las autoridades educativas del ministerio como una falta de previsión o una imprevisión o una falta de planificación. No, esto es deliberado. Es evidente que se trata de una política, una conducta conocida, promovida por el gobierno dominicano. Como parte probablemente, porque no habría otra explicación, de compromisos contraídos con la comunidad internacional. El mundo está viviendo años de periodo de integración. Lo estamos viendo en Europa. En Europa hay una justificación que los europeos en los últimos 40 o 50 años decidieron disminuir el volumen o el número de las personas que componen una familia. Y normalmente la gente o no se casa, no contrae matrimonio, vive en una situación de aparejamiento que no regularizado por el vínculo oficial del matrimonio. Y los europeos no son muy dados a tener hijos. Y a lo sumo, una pareja casada, una familia en Europa, especialmente en los países más al norte de Europa, los llamados países nórdicos, las familias están integradas por el padre, por la madre y a lo sumo por 2 hijos. Aunque normalmente es un solo hijo, que abandona el hogar, como ocurre también en los Estados Unidos cuando llega a los 18 años, tiene que irse a la universidad y forma familia aparte. Se va aparte y solamente se reúne la familia en días especiales como la Navidad, la cena que los Estados Unidos celebran, de Acción de Gracias, y cualquier otra celebración nacional como es el Día de la Independencia, lo que tiene que ver con los Estados Unidos. En Europa, esa situación
a lo largo de los años creó una crisis en el sistema laboral. La población comenzó a hacerse vieja y necesitaba, y había pocos nuevos que suplantaran esa fuerza laboral. Entonces, los sistemas muy bien concebidos y con un sentido de solidaridad social, como son los sistemas de seguridad y de pensiones en esos países, comenzaron a entrar en crisis. Había mucha gente en situación de pensión y pensionada y próximo a pasar a ese estado no laboral, y comenzó a haber una escasez de mano de obra. Entonces no le quedó más remedio que promover la inmigración desde países del tercer mundo, especialmente de África, donde habían raíces coloniales, donde existían vínculos coloniales en la época en que las potencias occidentales de Europa controlaban prácticamente todos los recursos y la mayoría de los países que existían entonces en el continente africano. Bueno, con el curso de los años eso se ha convertido ya en una situación prácticamente inmanejable, porque a medida en que la situación se fue agravando, en el sentido de que más europeos se estaban poniendo más viejos y pasaban una situación de retiro, aumentaba la necesidad de seguir importando o de seguir trayendo mano de obra de los países africanos. Ahora ha venido un problema de que esa mano de obra de una cultura totalmente extraña para la civilización occidental y para la cultura europea, cristiana y judía, básicamente, civilización judeo-cristiana, cristiana, ¿no? En todos los sentidos, protestante o católica, no coincidía o entraba en contradicción con los ritos, los cultos, las costumbres y las tradiciones de las religiones o de la religión que prima en África, que es la musulmana. Y con el paso de los años, el conflicto en el Medio Oriente hizo que muchas de esos países o de esos grupos o sectas del islamismo se convirtieran, se radicalizaran, y muchas de ellas terminaron formando grupos guerrilleros que hoy aparentemente se están imponiendo la Sharia, es decir, la ley musulmana en Europa, y amenazan prácticamente con barrer con todas las tradiciones y valores de la cultura judeocristiana de Europa. Algo similar se está dando en la República Dominicana con la inmigración incontrolable e incontrolada de inmigrantes haitianos que no tienen dónde ir, porque somos dos países, Haití y República Dominicana, que compartimos una isla rodeada de mar, del Atlántico por el norte y del Caribe por el sur y por ambos lados, que impide o que obliga a que el éxodo de haitianos tenga una preferencia por cruzar una línea fronteriza que prácticamente es imaginaria, porque no hay muros reales todavía que dividan un país del otro, y ha sido, y las autoridades dominicanas no han sido capaces de sentar o establecer normas o niveles de seguridad que le pongan control a esa migración. Y en el país no ha habido ningún intento, especialmente en esta administración que preside el presidente Luis Abinader, no ha habido intención alguna de establecer cupos a esa inmigración. Sobre lo que han hecho otros países, los países que necesitan todavía, muchos de ellos necesitan de esa mano de obra extranjera, han establecido algunas reglas y algunas pautas que regulan esa inmigración. Por ejemplo, cuántos inmigrantes necesitamos y qué tipo de inmigrantes requerimos para promover el desarrollo y evitar que esa inmigración constituya a la larga un problema social por el desplazamiento que conlleva o que podría ocasionar a la mano de obra laboral criolla, es decir, en el caso nuestro dominicano. Entonces no hemos hecho eso. Y evidentemente la presión internacional ha estado obligando al gobierno dominicano a aceptar algunas imposiciones que tienen que ver directamente con la inmigración haitiana. Se nos ha prohibido las deportaciones hasta cierto nivel y se nos quiere obligar sobre todas esas cosas
a que aceptemos una inmigración sobre la base de una ley de trata, contra la trata de personas, que permita a cualquier persona, especialmente haitiano, que se apersone a la frontera dominicana y alegue ante las autoridades del país que se siente amenazado en el país de donde procede, es decir, de Haití, en su mayor parte, ante lo cual el gobierno dominicano, de ser aprobada una ley que está todavía pendiente de aprobación en el Congreso de la República, se vería forzosamente obligado por ese compromiso y por su propia ley a aceptar ese refugiado sin hacer preguntas, sin verificar primero si cuanto dice se corresponde con la realidad, es decir, si su vida corre algún peligro en el país donde vive o donde vivía, en este caso en Haití. Entonces, una vez aceptado a ese refugiado en condición de refugiado y no de inmigrante, el país se vería obligado, de acuerdo con el proyecto de ley que todavía está pendiente de aprobación, y quiero insistir en eso, en el Congreso de la República, estaría obligado a adoptar a esa persona o a su familia, si viene con ella, de todas las garantías que el gobierno dominicano no está en condiciones de darle a la mayoría de la población dominicana. Es decir, estoy hablando de seguridad, trabajo, garantía social, vivienda y muchas otras cosas que el gobierno dominicano no le da a un porcentaje muy elevado de la población dominicana. Nosotros no sabemos todavía realmente cuántos haitianos ilegales viven en el territorio dominicano, y cada día esa ignorancia o esa falta de información vital para cualquier tipo de planificación económica o de cualquier otra naturaleza se está ya reflejando muy negativamente en la vida social dominicana. Y el presidente de la República, que no ha dado satisfacción, no ha dado una respuesta satisfactoria todavía a todas esas inquietudes que sustancian la angustia dominicana por el tráfico y por la inmigración ilegal creciente. El gobierno dominicano no ha dicho nada y no ha respondido a ninguna pregunta, y se limita a decir que no hay una solución dominicana para el problema haitiano, lo cual es una verdad que todo el mundo endosa, solo que no se verifica en la práctica. Y es todo lo contrario de la política y del tratamiento del tema que los dominicanos estamos viendo por parte del gobierno dominicano. Porque lo que sí hay es una solución dominicana al problema haitiano. Y yo diría mejor, una solución Abinader al problema haitiano. Y lo estamos viendo en el área de la educación, con el tema del desplazamiento de niños dominicanos de las escuelas para alojar en ellas a población ilegal haitiana, de niños haitianos ilegales. Y lo estamos viendo también en el tema de la salud pública. Bueno, el año pasado, alrededor de 26,000 o 76,000, una enorme cantidad de parturientas haitianas venidas al país con el solo propósito de parir en los hospitales dominicanos, porque las condiciones sanitarias y de higiene que existen en los hospitales dominicanos no se dan en Haití, obviamente, y eso ha provocado también un desplazamiento de oportunidades para las parturientas dominicanas, porque los hospitales dominicanos no dan abasto. Y en una oportunidad, recuerdo perfectamente, el presidente Abinader dijo que el país no tiene suficientes recursos para atender las necesidades de salud de dos países. Pero en realidad lo está haciendo, porque todos los santos días, llegan al país decenas, cientos de parturientas haitianas que reciben un tratamiento gratuito en los hospitales dominicanos, en detrimento de la oportunidad que tienen las parturientas dominicanas, muchas de las cuales se ven obligadas, a pesar de la falta de recursos, porque son pobres, tienen que ir a clínicas privadas y pagar por un servicio que el gobierno dominicano le ofrece gratuitamente a las parturientas haitianas. Y aquí ha habido gente que incluso ha querido decir o ha pretendido que el gobierno dominicano, además de eso, construya hospitales dentro del territorio de la República para desalojar y evitar que esas parturientas lleguen a Santiago o a la ciudad de Santo Domingo y paren, den a luz en hospitales dominicanos, pero cerca de la frontera, es decir, de este lado de la frontera o del otro lado de la frontera, con el financiamiento de los médicos y, por supuesto, del presupuesto de la República. Y en alguna oportunidad
sin que fuera desmentido por el gobierno dominicano, se ha afirmado que alrededor del 25, entre el 20 y el 25% del presupuesto de salud del gobierno dominicano se reserva, se dedica o se gasta en los servicios que se prestan gratuitamente a las parturientas o a los ciudadanos haitianos en condición de irregularidad en la República Dominicana que acuden a los hospitales en busca de asistencia médica. De manera pues que yo creo que si bien el gobierno ha negado la posibilidad de una solución dominicana al problema haitiano, ha buscado un reemplazo y así está dando una solución, pero Abinader, al problema haitiano. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos yo quiero referirme ahora a otro tema que tiene que ver con la decisión del presidente de la República, Luis Abinader, de romper la tradición o cambiar el rito protocolar que rodea la juramentación de un presidente, en el caso suyo, la segunda y última, porque la Constitución de la República se lo prohíbe. Pero quiero señalar que, de acuerdo con informaciones, antes de pasar ese tema, que de acuerdo con informaciones publicadas incluso por los periódicos más importantes del país y por todos los medios, solo en el Gran Santo Domingo, es decir, que compone el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, en 21 de las escuelas públicas en ese Gran Santo Domingo hay una mayoría casi absoluta de estudiantes haitianos en detrimento de los estudiantes dominicanos. Y que en muchas otras escuelas del Gran Santo Domingo hay un porcentaje del 50% de la población escolar de origen haitiano y la otra 45 o 50% de origen dominicano. Eso le da a ustedes una idea de la gravedad del problema y de la situación que eso pueda representar para el país en el futuro más o menos inmediato, porque estamos privilegiando la educación de niños haitianos en detrimento de la educación de niños dominicanos y eso se va a reflejar en nuestra capacidad productiva incluso y en la oferta de mano de obra nativa a la industria de la República Dominicana. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos después de ella. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. ¿Y la luz? Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú crees que de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, yo la recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres. Bien, estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En esta oportunidad, como les prometí en el segmento anterior, voy a referirme a la decisión del presidente de la República de juramentarse por segunda y última vez en el Teatro Nacional y no en la sala o en el salón de la Asamblea Nacional como establece la tradición política de la República Dominicana. Bueno, hay una enorme discusión entre abogados y entre expertos y entre políticos con relación a que lo que parece este capricho del presidente de la República, porque no hay ninguna otra justificación. La decisión está basada en el alegato de que en esta oportunidad vendrá el mayor número de jefes de estados o de gobiernos de la región a la juramentación por última vez del presidente Abinader y que eso constituye un gran acontecimiento político internacional para la República Dominicana y que el salón de la Asamblea es muy pequeño para alojar a tanta gente.
Ese es el argumento que sirve el gobierno dominicano. Bueno, quizás el fundamento de la decisión presidencial sea tan, diría yo, de tan poca importancia como la discusión que se esté originando alrededor de esa decisión. Pero la verdad es que rompe con un rito protocolar y solamente en una oportunidad anterior, en situaciones de normalidad relativa o de normalidad real en la República Dominicana, se dio o se ha dado una juramentación presidencial fuera del recinto, no del recinto, sino fuera de la sala de la Asamblea. La Asamblea Nacional no es más que la reunión conjunta de ambas cámaras, es decir, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, que se reúnen en cada cuatrienio, es decir, cada periodo constitucional, dentro de un espíritu o dentro de una situación de normalidad, es solo 5 veces. Primero, un 16 de agosto para juramentar y recibir al presidente de la República, al nuevo que se juramenta después de ser electo presidente en las elecciones que establece la Constitución. Y luego, cada 27 de febrero, aniversario de la independencia, para recibir la rendición de cuentas del presidente de la República. Es decir, para escuchar de labios y de documentos que pueda presentar ante la Asamblea el presidente en ejercicio de cómo fue su trabajo en el año anterior. Y lo del 16 de agosto son 2 fechas patrióticas. El 27 de febrero es el aniversario de la independencia y el 16 de agosto es el de la restauración de la República. Es decir, en 1865 se restableció la independencia que se había ganado por las armas en 1844, que se había perdido unos años antes por la anexión a España de parte del presidente de entonces, Pedro Santana. Bueno, esa única vez se dio en 1963 con el juramento de Juan Bosch, que fue el primer presidente constitucional escogido por el país tras la caída de la tiranía. Juan Bosch se juramentó en el área del Congreso de la República, pero no en la sala de la Asamblea, que queda en un piso superior, sino en los jardines alrededor de la Asamblea. Ahí se colocaron sillas, esas sillas plegadizas que se alquilan para cualquier actividad social. Y ahí se sentaron los miembros del Congreso, las autoridades elegidas junto al presidente de la República, los funcionarios que estaban supuestos a ser designados ese año y, por supuesto, las autoridades enviadas por países amigos a la juramentación del presidente, que fueron muchas. Estaba el vicepresidente de entonces de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, que unos meses después, con el asesinato de John F. Kennedy, se juramentó como presidente de los Estados Unidos. Pero estaba también el presidente de entonces, Rómulo Betancourt, y de Venezuela, y había otros mandatarios muy importantes de la región. Y en esa oportunidad, el presidente de la República no usó la banda presidencial, porque el presidente Bosch alegaba que esos eran de los símbolos exteriores del poder que el pueblo dominicano asociaba con la tiranía de Trujillo, y por eso él quería romper con esa impresión y con ese estigma político de la tradición política nacional. Y quiero decirle que el presidente Bosch no usó nunca esa banda presidencial en el territorio nacional, aunque fue enterrada con ella. Pero lo usó obligatoriamente por el protocolo mexicano cuando le tocó visitar 2 semanas o unas 3 semanas antes de su derrocamiento, a invitación del presidente Adolfo López Mateos de México, a la ceremonia de conmemoración del Grito de Dolores, que es la fecha en septiembre en que México conmemora el aniversario o el día de la independencia de su país. Y lo hizo porque el protocolo mexicano en ese entonces exigía que López Mateos y el presidente invitado comparecieran al balcón del despacho presidencial en la Plaza del Zócalo, que es el edificio donde funciona el gobierno de México,
para saludar a la multitud. Y entonces el protocolo mexicano exigía que ambos presidentes tenían que tener la banda presidencial. Y los mexicanos le mandaron a construir una banda, le hicieron una banda al presidente dominicano, que fue la que tengo entendido que se usó cuando él fue enterrado. Aunque mucha gente dice que fue enterrado con una banda que se había preparado, que se había hecho aquí en el territorio nacional y que vos se negó a usar, y que se guardó y se sacó y se ciñó sobre su pecho ya hecho un cadáver. De manera pues que con esto el presidente Abinader, sin apelar a ninguna otra razón, ha decidido juramentarse, ya inhabilitado como presidente de la República, porque no puede ser nuevamente candidato según lo establece la Constitución de la República, y no puede ser candidato a menos que él no cambie o no modifique la Constitución para permitirse él mismo reelegirse por segunda vez o por tercer mandato. De manera pues que no hay ninguna otra razón. Y ya en una oportunidad, en ocasión de su primer juramento a la presidencia, el presidente Abinader rompió una tradición que habían observado todos los otros presidentes después de Juan Bosch, que llegó con la banda presidencial puesta sobre su pecho. Y al bajar del automóvil, como ustedes todos recuerdan, porque se vio claramente en la televisión, esa banda se le cayó. De manera pues que esperamos que en esta oportunidad la banda siga ceñida a su pecho bien erguido y que esta transmisión o autotransmisión a sí misma del presidente Abinader al presidente Abinader para un segundo mandato se dé con toda tranquilidad, sin ninguna dificultad, en el salón principal del Teatro Nacional, como ha querido el presidente de la República y su acompañante en la boleta y actual vicepresidenta, la señora Raquel Peña. De manera pues que felicitamos al presidente por esta próxima juramentación y esperamos que todo marche bien y que tengamos un presidente feliz hasta el 16 de agosto del 2028, cuando ya no podrá ser más presidente de la República según lo establece la Constitución de este país. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero en una próxima entrega en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero.